Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alberto Osorio y en el día de hoy les voy a hablar sobre las escuelas literarias. Las escuelas literarias son tendencias estéticas que se imponen en un determinado momento y lugar, aceptado por los autores y el público en general como los movimientos estilísticos e ideológicos predominantes en una época concreta. A continuación vamos a exponer las escuelas literarias en el mundo occidental que han venido surgiendo en la historia. Les voy a hablar sobre el clasicismo. El clasicismo comienza en el siglo V antes de Cristo y se extiende hasta el siglo V después de Cristo. El clasicismo greco-romano tiene como referente las obras clásicas de esa cultura, que buscaban una adecuación ideal entre forma y fondo. Son equilibradas y armónicas, perseguían un ideal de belleza y su principal teórico fue Aristóteles, con su poética. Autores y obras que podemos resaltar de esta escuela es Homero con la Ilíada y Odisea, Sófocles con Edipo Rey, Virgilio con la Eneida y otros más como Esquilo, Eurípides, Aristófanes, Terencio, Plauto, Cicerón. La segunda escuela que voy a tratar en el día de hoy será la medioevo, cuya escuela literaria se da en la Edad Media. Se extiende hasta el año 1453, momento en la caída de Constantinopla, que se le conoce como Bizancio, más bien Estambul. Se caracteriza todo el periodo por la enorme influencia de las iglesias cristianas, que influyeron lógicamente en las producciones artísticas y en la cultura en particular. Aspiraban a reflejar una alta espiritualidad y una dependencia total del creador. Autores y obras destacados en esta escuela sería el Cantar de Miosit, la canción del Roldán, el Cantar de Nibelungos, Petrarca, el cancionero, Boccaccio, el Decamerón, Dante con la Divina Comedia, entre muchas otras. La tercera escuela será el Renacimiento. Sus precedentes ya se encuentran en dos siglos anteriores, periodo conocido como el primer Renacimiento. Se basa en el humanismo, corriente intelectual que pretendió volver a colocar al hombre en el centro de la cultura, inspirándose en la tradición greco-romana, a la que intentó imitar todo cuanto pudo. En literatura se introducen nuevas formas y géneros, como la novela, dentro de las distintas escuelas literarias consideradas quizá que es la que más prefigura el mundo moderno. Obras y autores resultantes en esta escuela literaria, como el Lazarillo de Tormes, Juan Boscán, Alonso de Ercilla con la Araucana, Cervantes con las novelas ejemplares, Shakespeare con poesía, teatro. A continuación, mi compañero Gainer Pacheco. El barroco. Los movimientos y las escuelas literarias en incontables ocasiones han surgido como una reacción a la tradición inmediatamente anterior y a esta. Es justamente lo que sucedió con el barroco, además por las circunstancias históricas entre las guerras de religiones, persecuciones, etcétera. También adoptó una visión negativa o pesimista del mundo. Todo esto influye a la literatura, que en vez de centrarse en el lenguaje natural y abierto, se centró más bien en aspectos formales que se recargan hasta límites insospechados. Por otra parte, el neoclasicismo, como bien lo dice el término, se intenta volver al cánones clásico. En especial se hace hincapié en normas estilísticas de que deben regir las producciones literarias. Una de las obras y autores fue Racine, con su obra Andrómaca. A continuación, mi compañero Johnny Muñoz. Modernismo. El realismo es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación inspirantes durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de explicar la realidad social y analizarla.
Asimismo, suponen cambio en el lenguaje y en el estilo del periodo anterior. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. El género característico de este periodo fue la novela y la estela seguida de contar la verdad por el método más directo. Hay que consignar que el realismo siempre ha estado presente en la literatura española, desde las novelas picarescas hasta hoy, también en buena parte de la literatura hispanoamericana y en el resto de literaturas occidentales. Y sus principales obras y autores fueron Balsa con su obra Eugenia Grande, Stendhal con su obra Rojo de Negro, Ibsen con su obra Casa de Muñecas, Klein con su obra La Regenta, Galdós con su obra Fortunata y Hansita, y Mark Twain con su obra La aventura de Tom Sawyer. Bueno, ahora voy a hablar sobre naturalismo. El naturalismo fue una de las obras más breves que ha dado la historia de la literatura. En principio fue una prolongación del realismo, pero con rasgos sumamente exagerados se intentó un retrato social, científico, como si la pluma fuera un bisturí que analizara sin ningún género de dudas el entorno social, ya fuese sucio, denigrante y instintivo bajo el mismo bajo el mismo bajo el mismo rasgo. El máximo representante fue el francés Emilio Zola con su obra La Nana, y en España tuvo una firme defensora que fue Emilia Pardo. Bazán con su obra Los Pasos de Ulloa. A continuación, mi compañero José. El vanguardismo. A comienzos del siglo XX se desencadenan una serie de cambios en la sociedad que permiten ver nuevas formas de entender la realidad, por lo cual surgen una serie de vanguardias que rechazan lo establecido o lo tradicional. Estas son un grupo de movimientos que rompen con el pasado, buscan lo nuevo y experimentan con el arte. No tienen nada en común y hablan sobre diversos temas. Entre las vanguardias más importantes podemos encontrar el surrealismo, que surge en Francia y trata de dar imágenes con líricas al arte sin control. El cubismo, que se aleja de la representación literaria de la realidad y se emplean figuras geométricas para expresarse. El dadaísmo, que surge en Suiza e intenta ir en contra de toda lógica causada por la Primera Guerra Mundial. El futurismo, que rechaza el pasado y se exalta principalmente a la máquina como máximo exponente de la belleza. Por último, tenemos el postmodernismo. Es un movimiento cultural y artístico que surge a finales del siglo XX, en donde sentimos una desilusión por nuestro presente y se cuestiona los ideales de la ilustración. El pesimismo frente a los avances de la ciencia y la percepción de que como sociedad estamos retrocediendo son sus principales características. Para estos, todo tipo de expresión se le puede llamar arte, y los principales autores fueron Vigilia, Damelia Elif, Rafael Humberto y José Emilio Pacheco.